mayor interés desde ayer el caso de la parte que están en polémica, en disputa con las tres causales. Y he visto como que el tema ha tomado un tinte farandulesco. Ajá. Sí. ¿Cómo farandulesco? Porque ¿Y quién va a cantar? Vi, don Luis, que simultáneamente un campamento que hay en las proximidades del palacio, las jóvenes que están ahí, o las mujeres, tienen un desfile de moda ahí, unos sombreritos y una cosa, y hace de motivación, sí. Y en el Congreso vi que comenzaron a ver el proyecto de ley del Código Penal con las causales, y entraron uno con un lazo verde y otro con un lazo azul. O sea, como que hay un ambiente de eso, pero simultáneamente usted ve en las redes. Don Freddy, pero eso no es de farándula. Don Luis, diga que tiene como un tinte, fue que dije. Es de identificación, don Freddy. Sí, pero hay algo farandulesco ahí, porque eso de que esté en las redes haciendo show de desafiante, ese tipo de cosas, eso no es normal, eso no es serio. Mire, Freddy, Pero don Freddy, eso usted pudiera decirle a las damas, a los de verde o a los verdes, que son los que... Y ayer salieron los azules. Bueno, los azules están ahí, los azules son los que se oponen a que incluyan las tres causales en el Código Penal, son los que entienden que no es posible establecer en ninguna legislación, que no en el Código Penal solo, en ninguna legislación, que no es posible establecer excusas para practicar el aborto, para suspender el embarazo en ningún momento. Esos son los azules, los provida, que ellos se llaman provida porque yo creo igual que los verdes también son provida, y los verdes, que son los que están invocando el derecho a suspender el embarazo bajo condiciones especiales, que no es que son pro muerte, sino, y es donde yo milito. Exacto. Los azules le han dicho que los verdes son pro muerte por un asunto de manipulación, por un asunto mentiroso y perverso, digo yo. Pero realmente los verdes son pro vida también y andan en una línea mucho más liberal, en una línea que yo pienso que se viene más con la parte progresista, con el derecho de la mujer, y se han transado, porque lo que quizás muchos de los verdes hubiesen querido es la autorización o la licencia para practicar el aborto bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento. Pero la parte más razonable es lo que ellos están promoviendo y lo que ellos están acogiendo, que es las tres causales, que para que la gente que no lo ha escuchado nunca sepa que son tres excusas bajo la que pudiera producirse la interrupción del embarazo durante el proceso. Una es cuando se produce el incesto, una violación; la otra es cuando está en peligro la vida de la madre; y la otra es cuando hay una malformación del feto, cuando hay una situación atendible médicamente. Obvio que eso no lo decide la mujer, tiene que pasar por la decisión o por la evaluación de un facultativo, de un médico, para que previo a establecerse una de esas tres condiciones, entonces el médico autoriza, el médico decide, obviamente con el consentimiento de la dama que está en medio de la situación. Entonces, yo creo que eso que dice Freddy de la parte de farandulesca, bueno, yo creo que le ha puesto un tinte interesante a todo esto, porque la Iglesia Católica se volvió extremista. Claro, la iglesia o las iglesias son siempre de extremo. La Iglesia Católica desarrolló campaña, amenazó a diputados, amenazó a senadores, amenazó a dirigentes políticos. Yo pienso que a eso obedece el hecho de que el presidente de la República haya decidido atenuar, para no decir que haya reculado, ¿verdad?, atenuar su postura, para no decir que el presidente reculó. Los presidentes no se equivocan nunca, los presidentes son gente especiales, ¿no?, en cualquier parte del mundo, en cualquier nación. Pero evidentemente que el poder de la iglesia, de siempre se ha dicho, no pelee con la iglesia, no pelee con la prensa, se le dice a los políticos, porque la prensa es permanente, la prensa está ahí siempre y va a estar en el rol de juzgar, en el rol de
bajar o aumentar el Y nivel una de tribuna- criticidad. Una tribuna permanente. Exactamente. Y la iglesia también. La iglesia siempre va a estar ahí y va a estar criticando las malas acciones de los gobiernos o alabándolas en otros casos. De modo que quizás la recomendación no sea ociosa o no sea poco importante la que se ha hecho de que los gobiernos deben cuidar su relación con la prensa, de que deben cuidar su relación con la iglesia, que no siempre deben estar con el gobierno o no es correcto que estén con el gobierno. Cuando la prensa está con el gobierno hay problema. La prensa tiene un papel crítico, un papel de observación permanente y de defensa de los intereses ciudadanos, por lo regular que no siempre coincide con el interés del gobierno. Entonces, esto que está ocurriendo ahora, evidentemente que la iglesia ha hecho sentir su poder y estos grupos que no tienen, que aparentemente no tienen mucho poder más que el acceso fácil a las redes sociales hoy día, pero que sí votan y que ya hemos dicho aquí, y votaron mayoritariamente ese grupo de avanzada por el hoy presidente de la República. Por eso yo le veo mucho sentido a que se valgan de cualquier manifestación, si es con sombrerito, si es con vestido de su color verde, que sea con prenda verde. Sí, Pero color verde, pero a la moda. Bueno, pero pero, esas sí, mujeres, pero guardando, pero don Freddy, esas mujeres son de la moda, sin, ¿ves? sin entrar en su cosa, lo Pero perdóneme lo de decir. los sombreros que están al tetero del sol, don Digo Freddy. que le No, ellos tienen una carpa ahí. Pero salen de ahí tan al tetero del sol. Sí, tienen que salir a darle y se ponen información a unos la prensa. sombreros para cubrirse, eso no es de farándula, ¿no? Mire, lo que digo... Y lo que dice don Dani, perdóneme que usted ha hecho el símil, lo que pasa es que se han identificado al contrario. Porque antes había un poco de presión y la gente se escondía y tenía miedo de no pelear uno. Al revés, yo creo que esta causa ha permitido que cada quien salga y exponga su criterio. Y se identifican, porque mire, Nada de farándula. no hay farándula, ¿no? Farándula es cuando tú estás merengueando, no. Al contrario, la gente está diciendo, yo soy azul, yo soy verde. O sea, no, lo que usted señala es que efectivamente no tienen temor a represalia ni nada de eso. Y se están Si identificando. ustedes me preguntan quién gana, bueno, están ganando los azules. Y están ganando los azules a partir de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, que yo lo voy a contar ahora. Antes de eso digo que tenía sentido, y era donde iba, tiene mucho sentido lo que está ocurriendo ahora mismo, porque resulta que el presidente de la República ha dicho lo que ya hemos comentado, ¿no? El presidente de la República tenía una postura firme y su firmeza devenía no solamente de su criterio personal, sino que él había abrazado la decisión y el planteamiento del PRM en su programa de gobierno. El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona decía: es la posición de mi partido, y es una posición que él en lo personal lo compartía. Bueno, pues ya ustedes saben que el presidente de repente dijo que no iba a hacer nada con respecto a que aprueben esto o no, sino que dejara en libertad a los congresistas para que ellos obraran de acuerdo a su conciencia. Pero resulta que esa decisión del principal hombre en la administración del Estado, del número uno, que es el presidente de la República, el líder de todos los dominicanos, a partir de que todos tenemos que reconocer que ese señor es el que preside el país donde todos vivimos. No importa que usted no haya votado por él. El señor Abinader es el presidente de todos nosotros, y en su condición de tal, uno sabe que él reconoce el papel de líder que debe jugar para los momentos importantes y trascendentes de la historia del país. Por eso mucha gente, yo incluido, me ha llamado la atención que él esté mostrando una actitud dubitativa frente a esto. Pero si él muestra esa actitud, quieren decirle a sus funcionarios o sus ministros o sus directores generales que ellos sí no van a pensar como él. Desde ayer se está produciendo una situación... Ese es el error, perdón, don Dani, antes de que usted entre ahí, ese es el error, porque ahora, ¿qué hizo el PRM en la oposición? O sea, cuando el tema era de candidatos, no de gobiernos, como ahora, fue que le hizo caso a prácticamente todo lo que recomendaba o decía la sociedad civil, a esos grupos. O sea, si hay un gobierno con el que deben identificarse,
esos grupos de la sociedad civil es con el PRM, porque el PRM escuchaba y le hizo caso dentro de todas esas peticiones a las 3 causales. Entonces ahora como que sacar un poquito los pies, no completamente, pero sacarlo como un poquito no es responsable sobre quién en este caso ejerce el liderazgo dentro del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, es que no podemos bajar línea porque es un poder, el poder legislativo se maneja aparte, ¿no? Pero cuando hay otros casos que se requiere bajar línea, sí lo hacen, los presidentes sobre todo, y llegan comisiones de senadores y de diputados al Palacio Nacional y se reúnen y escuchan al presidente sobre cuál es la línea o qué queremos como partido. Pero en este caso, como es un tema que divide y sobre todo por lo que ejerce la posición asumida por la Iglesia Católica, o sea, lo que defienden y lo que creo y en lo que creen, ahí como que se baja un poco la guardia y bueno, es que no, nosotros los legisladores son libres, yo no puedo imponer mi criterio a los legisladores, sí, pero mientras estaban en la oposición o sobre quién reposaron sus esperanzas, todas esas organizaciones eran el PRM porque no se identificaban en ese momento con el PLD, aunque el PLD siempre fue coherente, su presidente, el presidente Danilo Medina, y de hecho devolvió el código cuando se lo enviaron creo que en 3 oportunidades, si mal no recuerdo, sin las 3 causales con las cuales él estaba de acuerdo o el PLD estaba de acuerdo como organización. Pero ahora este tema, que es un tema conflictivo y que genera estas situaciones, entonces ahora el presidente como que sale un poquito, no 100%, pero se retira un poco y dice que no va a imponer su criterio a los legisladores. Ayer hubo un documento firmado por más de 50 funcionarios del gobierno, sobre todo por viceministros y directores, enviándosela a los legisladores, a la Cámara, donde le piden que sean aprobadas las tres causales. Pero ese es el comportamiento a veces es más cómodo cuando se está en la oposición que cuando se está ya en el gobierno. Hay cosas que no tienen la facilidad o la celeridad de argumentos que se tienen en la oposición cuando ya usted está ejerciendo el gobierno. Bueno, pues a eso iba. Es una práctica poco usual, sobre todo en el gobierno del presidente Abinader. Ustedes se fijan que el presidente Abinader, para bien o para mal, yo creo que hasta ahora hay que decir que para bien, tiene un control muy estricto en la centralización del Ejecutivo, y fíjense que pocos funcionarios salen a dar declaraciones. Casi siempre es el presidente de la República que habla los temas complejos, los trata el presidente de la República. Es un estilo, es un esquema que se ha establecido sin promoverlo, pero usted lo ve en la práctica. Solo el presidente de la República, o fundamentalmente el presidente de la República, es quien fija postura en los temas de gobierno, y hay mucho temor, eso es una verdad, hay mucho temor al presidente de la República, y nadie, no creo que muchos funcionarios se atrevan a contradecir a su jefe en la administración pública y a su líder, en el caso de la gente del PRM que está en el gobierno. Y fíjense ustedes cómo más de medio centenar de funcionarios, incluyendo a 3 ministros dentro de los funcionarios, están pidiendo a los congresistas del PRM que voten por la inclusión de las 3 causales en el proyecto del Código Penal que se está conociendo en la Cámara de Diputados. El presidente dice que va a dejar que esa gente actúe libremente, pero más de 50 funcionarios de su gobierno no quieren que actúen libremente, sino que le dicen respeten una línea del partido, que es lo que debió hacer el presidente de la República, para ser sincero y para ser honesto, porque él es de un partido político que se llama PRM, y digo, el liderazgo en cuestiones fundamentales, aunque no le guste a la sociedad civil que apoyó al presidente, el liderazgo es para ejercerlo, Entonces, veo que esos más de 50 funcionarios, dentro de los que hay ministros, por ejemplo, hay 3 ministros ahí está el ministro Franklin García Fermín, que es el ministro de Educación Superior, está la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, está el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, y una serie de directores generales.
que le están pidiendo a su partido representado en el Congreso de la República, acojan lo que establecimos como propuesta en el programa de gobierno. Y eso es lo serio, eso es lo que tiene que ser. Y eso creo que de alguna manera salva al Partido Revolucionario Moderno. Si el presidente no lo quiere asumir, por lo que yo decía en el principio, por el temor a la iglesia, que también hay que ponerse en los zapatos del presidente, si el presidente no lo quiere asumir, bueno, pues ahí está este grupo de funcionarios tratando de salvar la coherencia del partido hoy en el gobierno, que se llama Partido Revolucionario Moderno. Yo digo que está ganando el azul porque ayer en la Cámara de Diputados... Pero esa posición de presidente, perdone que lo interrumpa, Dani, ¿usted la ubica más cerca de los azules que de los verdes? Oh, claro que sí. No, pero el presidente dice no, el presidente mantiene su posición de favor de las 3 causales. O sea, lo que él dice es que no va a imponer su criterio, no va a bajar la línea a los legisladores, pero como sí pasa en otros temas donde el que ejerce la presidencia... Esa declaración favorece a los azules. Exactamente. El presidente está obrando en la práctica, porque aquí no vamos a hacer historia, no vamos a hacer cuentos. La postura del presidente de la República favorece a los azules, a los que no quieren que incluyan las 3 causales en el Código Penal. Y oigan lo que le voy a decir. Perdón, Dani, entonces esa posición de Luis Abinader lo quita de la corriente liberal y lo convierte en conservador. Claro. O sea, en la práctica, no, porque una cosa es lo que yo digo aquí. Aquí hay un líder político muy conocido que fue presidente, que se llama Hipólito Mejía. Dice, no se lleve de lo que yo digo, llévese de lo que yo hago. Entonces en la práctica... pero en la práctica entonces los funcionarios están pidiendo las 3 causales. No, en la práctica no. En la práctica y en la teoría. Los funcionarios del gobierno están pidiendo la inclusión de las 3 causales. Los funcionarios al presidente Abinader. No, porque Abinader no es un funcionario, Abinader es el presidente de la República. Y esos 50 y tantos funcionarios, en un documento, porque escrito, no es de que ellos están pensando, en un documento escrito que han firmado, le han dicho a sus compañeros en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, señores, tenemos que ser coherentes con el programa de gobierno de nuestro partido y hay que apoyar la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. Entonces lo que estoy diciendo es, y me voy a salir, hago un paréntesis para salirme del Código Penal y de las causales para decir esto, para advertir esto, y lo hago con el mejor ánimo y con la mejor buena fe. El país pudiera verse en los próximos días abocado a trabajar con el pacto fiscal. Eso está pendiente. ¿Y qué va a ocurrir entonces cuando el presidente de la República le diga a los empresarios que él no tiene facultad, no tiene autoridad para incidir en el Congreso del PRM para aprobar el pacto fiscal que estamos negociando con la demás fuerza política? O sea, no se puede renunciar porque cuando usted obra en una dirección, usted da señales. Entonces yo no puedo ejercer el liderazgo que tengo, el poder que tengo frente al Congreso de mi partido, los que son de mi partido, para una cosa y para otra. Sí, eso se va a ver incoherente. Y cuando llamemos a los empresarios, vamos a discutir el tipo de reforma que queremos. Y entonces yo le puedo decir, señor presidente, pero usted no tiene control sobre esa gente, usted no, hay que ejercer liderazgo ahí para ese tipo de cosas. Eso es muy delicado, y yo repito, es una situación muy incómoda porque al presidente tampoco le conviene pelearse con la iglesia. Es un asunto complejo. Esa corriente conservadora es fuerte, Dani, porque fíjese que Leonel también llegó como liberal y salió como conservador. Así mismo es. Entonces, para decirle por qué yo digo que están ganando los azules, ese es un punto. La actitud del presidente le da cancha, le da espacio a los azules, a los que no quieren la inclusión de las 3 causales en el Código Penal. Ellos van ganando a partir de que el presidente no quiere ejercer su influencia en el partido que él es el líder fundamental, y el presidente es el líder fundamental del PRM y es el líder fundamental de la Cámara de Diputados del Senado de la República, donde tiene su partido representación mayoritaria, o con las alianzas que tiene, pueden incluso aprobar cualquier tipo de proyecto que desearían en esa dirección en este momento. Ahora bien, ¿por qué digo que ganan los azules además? Mire, ayer el presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, diputado, presentó el informe. Él es el presidente de la Comisión de Justicia. En el informe no se incluyeron, y eso lo reiteró ayer por si había duda,
no se incluyeron ninguna de las 3 causales. Se pensaba que la que tiene que ver con salvar la vida de la madre cuando estuviera en peligro se iba a incluir. No, no se incluyeron. Entonces, tiene el proyecto que ha presentado la Comisión de Justicia 412 artículos. Ayer se leyeron 70 y tanto. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que no quiere echarse vaina tampoco. Tampoco. No, es un asunto, o le estoy diciendo, Alfredo Pacheco está en la línea igual del presidente de la República. El liderazgo está jugando un papel aquí muy bonito. El liderazgo es fundamental. Pacheco es el vicepresidente de la Asamblea Nacional, presidente de la Cámara de Diputados, un líder político importante del PRM. ¿Muy bonito o muy vacilante? Muy bonito, entre comillas. Ah, bueno. Entonces, Alfredo Pacheco es de esa línea también, o ha asumido esa actitud ahora. Decía Pacheco, porque ayer, cuando se presentó el informe de la Comisión de Justicia, se presentó un informe disidente. Está el diputado Horacio, y 2 votos. 2 votos disidentes, porque ellos fueron designados en la Comisión de Justicia y opinaron durante el trabajo en la comisión contrario. Ellos son partidarios de la inclusión de las 3 causales. Entonces hicieron un informe disidente para que constara, y el presidente de la Cámara de Diputados le prometió, y yo pienso que ahí hay que felicitar a Pacheco por ese espíritu de conciliación y de demócrata. Bueno, pues vamos a conocer el informe disidente también, como debe ser, y vamos a escuchar la postura de los que piensan diferente para que al final los diputados voten de acuerdo a lo que consideren. Por lo regular, en estos temas complicados, los partidos bajan línea. Aquí parece que no va a haber línea, y por eso se entiende que los funcionarios estén planteando su postura y lo hacen en bloque, firmando un documento. No son declaraciones sueltas, es una decisión que están tomando ellos, y no me sorprendería a mí que más adelante más funcionarios se sumen, porque el presidente de la República no podrá promulgar el Código Penal si no incluye las 3 causales, y si lo hace, le va a generar serios inconvenientes. Pero yo no quiero pronosticar, porque esa es la dificultad que tiene el presidente Abinader, no es lo que ha hecho. Yo no me rasgo las vestiduras porque él le dijo al Congreso esa vez que tiene libertad de decidir, y que después establezca un mecanismo para hacer eso. Porque usted lo ha dicho, don Dani, o sea, pero ve acá, manejar un Estado, un gobierno, tiene sus momentos. Ahora, Yo no quisiera estar en los zapatos. Exacto, pero ve acá, usted quiere que sea todo como en una misma línea. Al contrario, miren, entonces yo voy a decir, no nos vamos a hacer cuento entre caminos. Entonces, ¿usted cree que eso que están haciendo los funcionarios fue hacia la libre? ¿Eso también es un peso, un equilibrio? O sea, ¿usted cree que esos funcionarios fueron y depositaron eso para forzar a su presidente? No. Yo le dije a usted esto es una coreografía. Que con el miedo que le tienen a esa gente al presidente, esa gente son incapaces de firmar eso si no lo mandan. Entonces, es un equilibrio. Ese presidente es un tigre. Entonces usted está viendo, espérate, es un equilibrio. Ustedes, Luis, saben demasiado. No, y doña Raquel dijo, pienso que debemos pero ir a un lo que referéndum. pasa es que usted está diciendo, Los Luis saben demasiado. Entonces yo le estoy observando. O sea, no es que se... Mire, el punto nodal de esto es cuando llega el momento de observar o no la ley. Ahí sí hay un punto, porque mire, cuando llega ese momento usted no puede coger ni para allá ni para acá. Es ahí. Ahora, mientras tanto, y ni siquiera yo le llamo bajadero, el presidente de la República lo que ha establecido es una libertad. Eso que usted señaló, de que cuando llegue el pacto fiscal, se retira eso y se mandan libres. Ah, pues así. No, Ahí sí. Ahí sí. Es que usted cree que es un... Ahí sí, pero ahora no. Pero usted de secuela. Y ahora para la Cámara de Cuentas también. No, ya eso se hizo hace rato. Luis, sí. Se bajó la línea. ¿Usted no cree que están escogidos No, lo de la Cámara? hoy va a ser. Hoy. Hoy se va a producir. Sí, pero hoy, ajá. Pero Luis, sí. ¿Y por qué usted cree que no se ha cogido? Porque no se entendió bien la línea. Recordé ahora. Pero ven acá. Recordé ahora. Pero déjeme Recordé decirle, ahora, eso perdónenme, es a manejar José el Francisco gobierno. Peña Gómez, Sí. cuando decía, ese Salvador sí sabe. Ahora digo yo, ese Luisito sí sabe.
Aprende, se aprende. Se aprende. Pero Luisín tiene razón. Yo tengo razón, creo, cuando digo que Luis sabe mucho. Y Luisín tiene razón cuando dice que el presidente a lo mejor fue que mandó a esos funcionarios a decir... Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que eso no es a lo loco. Ajá. Sí, eso de que llegaron los funcionarios. Yo infiero que usted dice que los funcionarios no están haciendo eso a la loca, que es que lo han mandado. Lo loco quiero decir de que ellos amanecieron, vamos a apoyar esto, no. Pero ahora las 114 periodistas tampoco están firmando ese documento. No, porque el periodista es independiente y esos periodistas, es bueno decir que siempre han tenido esa posición. Sí, correcto. Esos periodistas no es que de ahora se metieron en ese bound, no. Miren, yo lo que creo que con esto, lo que hay, mi tesis sobre esto es, y los televidentes se dan cuenta, yo no estoy con una bandera, ni con un color, ni nada. Yo fijé mi posición y yo creo en las 3 causales. Mire, ahora, hay que respetar la posición de cada quien. Luis, en la lista de las 114 periodistas yo no vi a Johanna. ¿Y por qué Freddy lo que le gusta siempre está con Pero Johanna ha fijado su posición. ha fijado la posición? Johanna no puede que no esté en la lista. Usted que no fija los 4 que posición estamos a veces. aquí, los 4 que estamos aquí, Sí, estamos con las 3 Yo causales. estoy con la causal. Oigan, estos 4 ciudadanos que están sentados aquí ahora en este momento, estamos con las 3 causales. Yo pienso... Y no estamos con un bate ni acusando a nadie, No, porque hay que ni estamos, respetarla. que es lo que yo reclamo. Yo tengo gente que creo que ni me van a hablar, pero y bueno. mire, que, eso. usted que es un militante activo de la iglesia, ¿está Sí. con la causal? Sí, yo sí. Y no voy a dejar de ir a la mucha iglesia. gente, Freddy. Y no voy a dejar de ir a la iglesia. Yo he hablado con... Le puede Y parecer otra increíble. cosa, Yo he hablado con dentro sacerdotes. de la iglesia. Con sacerdotes yo he hablado que están de acuerdo. Sí, No no lo dicen no para lo- sí, evitar... No lo van a decir, Claro. lo pueden decir, pero están de acuerdo. Óyeme. Yo hablé aquí con uno, un sacerdote importantísimo de la vida de la capital, uno de los líderes del catolicismo, de la iglesia católica, que hace trabajos sociales, Y que es se le amigo ha mío. reconocido. Ha estado aquí en el programa, ha venido aquí en varias oportunidades. Ay, Dios. Pero no lo identifique. Aquí no vienen muchos sacerdotes. Pero lo dejo ahí. Y ahí iba a decir hasta su nacionalidad y no lo voy a identificar. Pero mire- Y me dijo, mire, yo no me atrevo a decirlo, Pero déjeme decirle. pero se lo voy a confesar. Y me lo dijo aquí un día después de una entrevista. Pero déjame decirle. Pero la iglesia es la iglesia, Sí, como sí, la sí. guardia. Un sargento no puede andar de indisciplinado por ahí. No. Pero Le mire, parte en la cabeza. Pero mire lo que le Eso voy parte a de la decir. iglesia. Nosotros tenemos esa posición aquí todo. Pero nosotros no estamos acusando a nadie, ni sesgando, ni viendo que el otro esté mal. Señor, hay que respetar. Cuando vino aquí Laje, un empresario, amigo de nosotros, amigo de ustedes, me llamó en la noche. Yo lo perdoné porque yo sentí que él estaba un poco, ¿verdad? Para decirme, ahí está, Laje los mató a ustedes, los acabó. Y digo yo, ¿y cómo así? Dice, no, le dio una pela a ustedes. Y vi que tú te callaste. Él me está viendo, el empresario. Digo yo, no me callé, es un asunto de respeto. ¿Y por qué? Porque yo estoy con las 3 causales. ¡Ah! O sea, ¿y por qué es que nosotros queremos, un amigo de ustedes, pero, ¿y por qué que nosotros queremos que, porque eso pasa aquí, inclusive eso con la gente de los partidos políticos, cuando tú das una Sí, opinión el que no está contigo es tu enemigo. cuando tú das una opinión Así, ¿no? que no es eso, te ponen título y eso. Pero bueno, estamos sometidos a eso cada día. Yo lo que creo es, al final del día, ayer se inició porque hay mucha gente también que se confunde las 3 causales del Código Penal. Ayer se inició la lectura, don Dani, del Código Penal, 57 artículos. Miren, eso es algo determinante para el tema de 72 se conocieron ayer. 72. Bueno, No, pero avanzaron bastante. Yo tengo la sospecha sí, pero vamos. de que ellos quieren dejar eso resuelto para irse en Semana Santa con eso No, concluido. pero para Semana Santa no da tiempo. ¿no? Son 412. Ayer de un tirón. Semana Santa comienza el domingo. Freddy, de un tirón ayer, de un tirón, Sí, se tiraron 72 artículos. Escúcheme, eso es de veteranía lo que él está diciendo. Freddy, Eso es de veteranía. Sí, No, sí, eso eso. puede estar planificado así. oiga, ayer se tiraron de un ratito 72 artículos de 412. Yo sé lo que él está diciendo. 72 artículos ayer. ¿Y el de las causales qué le hicieron? No, porque no está. La Comisión de Justicia lo excluyó. No está ahí. Y ellos conocen ya, porque eso se ha estado bailoteando mucho tiempo. Ellos conocen todo. Hay un artículo dentro de los que se conoció ayer, dentro de los que fueron leídos, que es el que tiene que ver con la acumulación de penas.
el Código Penal de la República Exacto, Dominicana. porque el código no son las 3 causales. No, el Código Penal es el Código Penal. Todo el resto es más El, importante, de hecho, que el las 3 causales. 95% son de cosas que Las tienen tres que ver con la causales, seguridad. las 3 causales son el pelo en el sancocho. Pero el sancocho es el sancocho. Sí, las, Diga tres, que es el sancocho. las 3 causales son el pelo en el sancocho. Pero el sancocho es un caldero que tiene trozos, tiene carne, tiene líquido. Es el sancocho. Entonces ese sancocho se llama Código Penal. Hay una cuestión que tiene que ver con la acumulación de penas que no está incluido hoy en el Código Penal de la República Dominicana. Es, por ejemplo, y eso en Estados Unidos opera así, cuando usted lo acusan de la comisión de varios delitos, digamos, usted incurrió en secuestro, una figura establecida en el código, pero usted también incurrió en asesinato posteriormente, o usted incurrió en otro tipo penal. Entonces, a cada tipo penal hay una cantidad de años que se le pone, y a usted lo pueden condenar no a la pena máxima, 20, 30 años, sino que usted le pueden meter hasta 90 años cuando le calculan 10 años por aquello, 5 años por esto, 20 años por aquello. Entonces, eso se vio ayer y está contemplado, está incluido eso, que es una novedad en el sistema, en el esquema del Código Penal de la República Dominicana, el cúmulo de penas. Hay muchas cosas interesantes ahí. Hay una figura que tiene que ver con el sicariato que se debatió mucho en el principio cuando el proyecto se incluyó. Demasiados temas hay ahí. Sí, no. Y lo que faltan. Porque es verdad, nosotros tenemos un déficit. 15 años. Nosotros tenemos tan un simple. atraso. Hace años que debimos haber modificado el Código Penal y actualizarlo a la nueva realidad de la sociedad dominicana. ¿Sabes lo que pasó? Que los delincuentes se profesionalizaron y nosotros seguimos con el código viejo. O sea, nos pasaron por delante, por eso es que hay que hacerlo. La delincuencia está profesionalizada y nosotros estamos con el código rural viejo. A propósito de la delincuencia, yo decía y repito, alguien me llamó la atención, me dijo, mira, ¿qué figura es esa? Que el Ministerio de Interior y el gobierno quieren que los delincuentes le den su instrumento de trabajo. Pues, el ministerio quiere que le entreguen las armas y el gobierno las armas. Pues es el instrumento de trabajo de los delincuentes. Sí. Salgan a combatir los delincuentes. Mire, Para que recuperen las armas. Entre otros.